Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Bien, continuamos con el desarrollo del programa a través del programa En Concreto, que se transmite todos los sábados de 6 a 7 de la mañana, llegando a todas las regiones del Perú. A esta hora vamos a entrar en comunicación con el doctor Rudecindo Vega. Él es analista político, ha sido exministro de Estado, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rudecindo Vega, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Muchísimas gracias de estar nuevamente acá contigo en el programa En Concreto. Encantado de conversar. Queremos tocar un tema sensible que tiene que ver justamente con la falta de atención a las necesidades del pueblo, a las necesidades de las grandes mayorías. Y esto tiene que ver necesariamente con el tema de los presupuestos, la falta de ejecución presupuestal y, lógicamente, la carencia de obras. Hace poco se ha dado un reporte donde en el primer trimestre prácticamente los gobiernos locales, regionales y el mismo gobierno central no invierten lo que está presupuestado. ¿Qué opinión le merece? No, mira, Alberto, ustedes tocan un tema que es clave, que es además un problema nacional que tenemos, que habiendo tanta necesidad en nuestros distritos, provincias, ciudades, departamentos de todo el Perú, y habiendo proyectos para atenderlos, lamentablemente estos proyectos padecen de algunos males, ¿no? A veces el proyecto está ahí, pero el proyecto está mal hecho. Y como está mal hecho, no se puede invertir porque hay que rehacer. A veces el proyecto está bien hecho, pero estando bien hecho no tiene el presupuesto para hacerlo. A veces el proyecto está bien hecho, tiene la plata para hacerlo, tiene el presupuesto, y entonces hay que seguir todo un procedimiento que tiene que ver cómo hay que gastar la plata pública. Contrataciones públicas, ¿verdad? Y ahí también hay una serie de problemas. A veces se presentan empresas que no cumplen con los requisitos o malas empresas que cumpliendo abandonan la obra, dejan la obra, cobran los adelantos y se van, o hacen obras mal hechas. Entonces, vamos a decir, hay una serie de problemas respecto de diferentes proyectos. Y este es un problema nacional. Es un problema que está en los municipios distritales, en los provinciales, en los gobiernos regionales y también en el gobierno nacional. El gobierno nacional siempre saca publicaciones diciendo los gobiernos no ejecutan, los gobiernos regionales y los municipales no ejecutan. No, no es cierto. El gobierno nacional también está hasta las caullas, ¿verdad? O sea, estamos mal en todos los niveles de gobierno. Ese es un mal que viene de años. Hay que cambiar las normas, pero hay que cambiar todo. Acá creen que porque se cambia la ley de inversión pública ya se resolvió el problema. No, se cambia la ley de presupuesto, tampoco. Se cambia la ley de contrataciones, tampoco. Hay que hacer cambios totales de toda la gestión. Hay que tener procedimientos más ágiles. Lo que hoy tenemos es, mira, antes, Alberto, desde que existía la idea hasta tener el expediente técnico se podían demorar 6, 7, 8 años. Terminaban los gobiernos municipales, terminaba el gobierno nacional y todavía seguían estudiando. No había nada de obra, ¿no? Esos plazos ahora se han acortado. Ya no son 6, 7 u 8, pero siguen siendo 4, 5, 6, ¿verdad? O sea, siguen siendo lentos. Entonces, tenemos que cambiar la normativa si queremos que esto se ejecute con transparencia. Y obviamente hay que hacer cambios drásticos, porque si no se hace,
Eso es imposible. Hay que quitarnos de la idea lo que siempre dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Los culpables son ellos, los culpables son los ministerios, los gobiernos regionales o los municipios que no hacen. No, el gran responsable de todo este desbarajuste es el propio Ministerio de Economía y Finanzas. El ministerio es el que organiza todos estos sistemas administrativos de gestión, de inversión pública, de contrataciones. El Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos son los que asignan la plata. Ellos son los que regulan toda la inversión pública y además ejecutan. Y cuando uno mira cuánto ha ejecutado el Ministerio de Economía y Finanzas, nos vamos a dar cuenta que está peor que varios municipios distritales incluso, y siendo la más alta autoridad. Así que es un tema que preocupa, que hay que hacer ajustes, porque fíjate, lo que hay que verlo es de esta manera. Cuando no hay obra, no hay empleo. Entonces, claro, ahí está el problema central, pues. ¿Cómo generar empleo si no se invierte, pues, no? Claro, para los trabajadores de construcción, más allá de discutir todo este tema de la inversión pública, de los proyectos, a los trabajadores, ¿qué es lo que le importa? Que el proyecto se convierta en obra, porque en obra hay mano de obra, se contratan trabajadores y esto se realiza. ¿Quién ha organizado, doctor Rudecindo Vega? ¿Quién ha organizado de tal forma que al final de cuentas lleguemos a esa conclusión? Porque también ahora resulta de que, por ejemplo, se aprueba la obra, ya está en el presupuesto, y resulta pues que una obra que empezó costando 200 millones de soles, con las adendas más adendas más adendas, viene costando 600, 700 millones y a nadie se le rinde cuentas. O sea, tenemos una estructura del Estado, perdónenme el calificativo, pero para robar prácticamente. No, o para ser absolutamente ineficientes también, ¿no? Mira, el gran responsable de todo este diseño de estos sistemas, pues ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que hasta fines de los 90, ¿verdad? O sea, hasta el gobierno de Fujimori, lo que no existían estas normas, solamente estaban las de contratación pública. Entonces, al presidente, a un ministro, le decía, hay que hacer este puente, mandaban a hacer el expediente técnico y con ese expediente técnico se conseguía la plata y se hacía la obra. Pero cuando está por terminar el gobierno de Fujimori, emitió la primera ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y ahí comenzó todo el desbarajuste, que había que tener primero la idea del proyecto, después de la idea del proyecto se pasaba al estudio de perfil, del estudio de perfil se tenía que pasar al estudio de prefactibilidad, del estudio de prefactibilidad se tenía que pasar al estudio de factibilidad, ahí ya habían pasado cerca de 5 años. ¿Se acuerda quién era el ministro? ¿Se acuerda quién era el ministro en ese entonces? ¿No se acuerda? Mira, es el del último gobierno de los últimos años de Fujimori. El ministro de Economía me parece que era Boloñi en ese momento. Bueno. Es de ahí, de esa época, y lamentablemente los gobiernos siguientes, porque hay que decirlo de esa manera también claramente, los gobiernos siguientes solamente desarrollaron y perfeccionaron esos sistemas. Ninguno se atrevió a hacer un cambio sustantivo. El único que quiso modificar en algo fue Pedro Pablo Kuczynski, después de cerca de 15 años, y logró reducir los plazos. Como te decía, ya no eran 6, 7, 8 años de espera en puro estudios, sino lo bajaron a 4, 5 y 6, pero sigue siendo todavía grande. Y obviamente hay sistemas que han fracasado en todo este proceso. Uno de ellos es la Contraloría, porque la Contraloría debía de haber sido mucho más proactiva. Hoy, con el nuevo Contralor, se están mejorando los procedimientos, pero vaya que todavía es una tarea pendiente muy larga. ¿Y qué pasa con el dinero que no se ejecuta? ¿Regresa al Estado? Y otra vez regresa al Estado. Y otra vez se presupuesta para el próximo año. Y mira, y ni siquiera se presupuesta para el próximo año, porque recuerda que el presupuesto de la República, Alberto, queda en el Poder Ejecutivo, queda armado hasta el último día de agosto. Y el último día y el 1 de septiembre entra al Congreso de la República y el último día de noviembre se aprueba el presupuesto del siguiente año. O sea, con eso lo que te estoy diciendo es que lo que no se ejecutó en el año
posiblemente sea difícil que al año siguiente se le asigne recursos porque ya no estuvo en el presupuesto público, salvo en los remanentes que podían haber creado. Entonces, lo más probable es que pueda esperar, si es que no se lo logra ingresar a través de un crédito suplementario en el Congreso, que tenga que esperar un año o 2 años más. Fíjate lo dañino que es esta situación. Ahora, estamos conversando con el doctor Ludecino Vega, analista político, ha sido también ministro de Estado y tiene bastante experiencia en estos temas. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad? Usted ha sido ministro de Estado. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene justamente esta cartera de ministros en las áreas que les corresponde deber pasar? No hay forma como reactivar, digamos, proyectos importantes a nivel nacional que pueda generar empleo. Sí, mira, los ministros, muchos han hecho y hemos hecho, yo me incluyo, propuestas para mejorar estos sistemas, pero a veces, lamentablemente, la discusión se queda en la interna, en el Ejecutivo y no llega al Congreso, ¿no? Lamentablemente es así. Por eso es que si tú me dices, ¿quién es el responsable principal de mantener estos sistemas burocráticos que son trabas, que impiden que el proyecto pase a una obra? Principalmente son los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que cambiar todo, o sea, pero fíjate, nuevamente insisto, Alberto, no solamente hay que cambiar una norma. Hay gente que cree que cambiando la ley de contrataciones ya resolvió el tema. No, otros creen que cambiando la ley de inversión pública ya resolvió. Tampoco. La ley de presupuesto tampoco. Lo que hay que hacer es todo junto. O sea, tenemos que hacer ajustes globales. Mira, hay una propuesta que todos ustedes lo conocen o lo recordarán, que fue la de los Panamericanos. ¿Por qué funcionó tan rápido las obras de los Panamericanos? Entonces uno dice, oye, mira, esa es una extraordinaria experiencia, ¿verdad? ¿Por qué funcionó? Funcionó por 3 cosas. Primero, porque todos los proyectos que estaban comprendidos para los Panamericanos, se dijo, ninguno de estos proyectos va a pasar por la ley peruana. Lo vamos a hacer mediante el contrato de gobierno a gobierno, se le va a aplicar la ley extranjera. O sea, han sido hechos rápido porque no se le aplicó la ley peruana. Fíjate, todo es con ley extranjera. Segunda cosa, todos esos proyectos tenían el presupuesto, o sea, no tenían que ir a pedir, regatear, hacer cola para pedir la plata. No, la plata estaba. O sea, se quitaron todas las leyes peruanas para que puedan ser hechas. 2, tenían la plata. Y 3, se armó un buen equipo ejecutivo, liderado por Carlos Neuhaus, que logró que esto se haga. Y entonces, en 2 años, se hizo todo y los Panamericanos se realizaron exitosamente en el Perú. Ese sistema se lo ha llevado ahora a la reconstrucción con cambios en el norte del país. Claro que ahí ha funcionado solamente en algunos proyectos, los mínimos, los pocos. Los menos que de una importantes. u otra manera eran carnecita, ¿verdad? Eran hospitales y colegios. Entonces, ahí ha funcionado. Pero para la mayoría de miles de proyectos no ha funcionado porque siguen aplicándose la norma tradicional. ¿Yo qué es lo que he sugerido? Si lo que funciona son los contratos de gobierno a gobierno, bien visto el tema es que, o sea, si lo queremos ver a fondo, es que las leyes extranjeras son más hábiles para ejecutar proyectos acá en el Perú que las peruanas. Entonces adoptemos las leyes extranjeras, saquemos las normas peruanas, las leyes extranjeras, hagámoslo peruanas y seguramente nuestros propios empresarios podrán concursar de una manera más rápida, más ágil. O sea, si se puede hacer para los Juegos Panamericanos y para la reconstrucción con cambios, ¿por qué no se puede hacer en agricultura, en educación, en salud, en vivienda, en agua y saneamiento, en transportes? ¿Verdad? Se puede hacer en todo. Entonces, correcto. Lo que quiere es ser audaces, tomar decisiones políticas. Lamentablemente, creo que el gobierno actual adolece no solamente de audacia, sino de conocimiento y de experiencia para tomar decisiones de este tipo. Así es. Y se ve pues también en la composición del gabinete que pareciera que está con temor en hacer las cosas y bueno,
y van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses. Muchas gracias. Sí, algo más que quiera agregar, doctor. Pero sin embargo tiene la tremenda torpeza de paralizar la reconstrucción con cambios, decir que va a crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. Y no hay nada. Y complicando más el tema. Fíjate, en lugar de facilitar, lo complican más. Muy bien. Muchas gracias, doctor Rudecindo Vega, a quien agradecemos por participar en el programa en concreto. Muchas gracias por su participación. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros